Entonces en el frente de tu boletín dice ahí conferencia especial 7x7, enero 3 del 2016. Y es que hace alrededor de 6 años, si no me equivoco, o 5 años, o 6, o 7, algo así. Somos muy malos para las fechas nosotros. Estábamos en una serie que se llamaba El creyente es, ¿no? Y planeando la primera reunión de domingo hablemos de propósitos del año nuevo, ¿no? ¿Y te acuerdas la frase? Año nuevo, vida nueva, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Y pensando en esto, de repente definimos 7 propósitos y pusimos esto como un ejercicio de enseñanza, ¿no? 7 minutos, 7 pastores enseñando en 7 minutos un mensaje. Y lo comenzamos así y a través de los años hemos estado definiendo un tema. Y el tema de este año es disciplinas espirituales. Y en este sentido queremos a través de esta enseñanza llevar al crecimiento y a la madurez a todo creyente. Estábamos orando hace unos momentos y yo le pedí al Señor, Señor, ayúdanos a guiar a la congregación a que dependan de ti y de tu espíritu. Las disciplinas, no somos personas muy disciplinadas, no somos, al menos algunos de nosotros fuimos criados por nuestros papás así de una manera bien dura, ¿se acuerdan? Dicen, todavía me duele, ¿no? Y nos hicieron muy disciplinados, a algunos no. Pero la disciplina es algo difícil en el sentido de disciplina, de llevar a cabo cosas con disciplina, permanecer en las cosas y perseverar. Hablábamos hace unos momentos del plan de lectura que tenemos, ¿no? Y a veces eso es algo que es una disciplina que tenemos que llevar a cabo y que nos va a traer a nosotros crecimiento y madurez. No es una disciplina la manera de conocer a Dios o de tener salvación en ese sentido, sino de seguir creciendo y madurando en nuestra relación con el Señor. Así como comenzó nuestra relación con Dios, así tiene que continuar en este fervor de una relación. Cuando conoces a alguien y decides casarte con ella para el resto de tu vida, tu esposa, formas una familia, tienes una relación con esa persona diaria, constante, que requiere de disciplina, ¿no? Y así en nuestra relación con Dios también tiene que haber una disciplina. Y el día de hoy veremos 7 disciplinas espirituales que nos ayuden a crecer y madurar en el Señor. 7 pastores, 7 minutos. Cuéntenlo a ver si hacen los 7 minutos. No, mejor no, porque si no va a estar, ¡ya se pasó! ¿No? Pero queremos poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y escuchar tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú uses, Señor, a cada uno de los pastores, a cada uno que estará enseñando, y que durante este tiempo, Señor, tú seas glorificado, Señor. Queremos durante este año tomar con decisión el conocerte, el crecer en tu conocimiento, el madurar en nuestra relación contigo. Queremos depender de ti en todo momento, Señor, caminar en el Espíritu, viviendo para ti, por ti, Señor, porque de ti ha venido la vida que tú nos has dado. Es que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Enséñanos, instrúyenos, edifícanos, corrígenos si es necesario, Señor, exhórtanos, haz tú la obra entre nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, guíanos a la verdad, guíanos a la verdad, guíanos a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las disciplinas espirituales, la primera que vamos a tocar el día de hoy es la de la oración. Y la oración es, permítame poner mi cronómetro. La oración es el recurso más a mano que tenemos, siempre. No requiere una postura física particular, aunque es bueno considerar más la postura espiritual que la física. No requiere necesariamente tener una Biblia a mano, aunque es bueno considerar lo que la Biblia dice. No requiere ni siquiera mucho tiempo, aunque es bueno considerar dedicarle tiempo a la oración. El problema, o más bien uno de los problemas,
es que muchas veces no sabemos qué orar. Sabemos que tenemos que orar, pero no sabemos qué orar. Por ello, déjame darte algunas sugerencias que puedan servirte de punto de partida a lo largo de este año y ser como una especie de eje sobre el cual tú puedas ir añadiendo cosas a medida que van pasando los días. Lo primero por lo que podríamos orar, y van a estar saliendo allá arriba para que puedas, me voy a ir muy rápido y puedas tomar nota, es gratitud. La primera forma de oración que creo que tiene que identificarnos como creyentes es la gratitud. Agradecerle a Dios todo, agradecer completamente todo. Dedicarle unos minutos diariamente a dar gracias. Y a veces las cosas están difíciles y dices, es que no sé por qué dar gracias, pues comienza incluso con lo obvio. Gracias por las manos, gracias por la vida, gracias porque tengo un techo, porque dormí, gracias porque puedo orar, gracias porque puedo caminar, gracias. Comienza por lo obvio, pero dedícale un tiempo a orar. El Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La segunda oración que creo que tiene que caracterizarnos es la confesión de pecados. Ponernos a cuentas con el Señor. Todos pecamos y venir delante de Dios a reconocer nuestros pecados implica humillarnos, reconociendo quién es Él en su soberanía y que contra Él pecamos cuando pecamos. Dios quiere hacernos libres, no solo de la paga del pecado, que eso sucedió en la cruz, sino también de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y eso se hace a través de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La tercera cosa que creo que tiene que identificarnos como creyentes en nuestra oración es la intercesión, orar por otros. Y creo que podemos hacerlo en tres áreas. Uno, por los inconversos, por aquellos que no han conocido el Evangelio. Sabes, Dios quiere salvar a ese vecino que no conoce el Evangelio, a tu familiar que no ha conocido de Cristo. De alguna manera misteriosa e inexplicable para nosotros, Dios ha querido encargarnos a nosotros la tarea de tomar las vidas de estas personas y presentarlas delante de Él. Él ya quiere que todos los hombres sean salvos y nos ha encomendado esta tarea de predicar el Evangelio, pero también de poner a ellos, a los creyentes, delante del trono, presentándolos a Dios. Además de por los inconversos, tenemos que orar por las autoridades. Y no importa si son o no de tu filiación política, estamos llamados a orar por las autoridades. Incluso, o más bien, sobre todo si son pecadores. Si son muy pecadores, sabes que donde abunda el pecado puede sobreabundar la gracia. Y si son pecadores, están enfrentando un juicio mucho más fuerte que el que tú y yo podamos dictar. Estamos llamados a orar por nuestras autoridades, fielmente, diariamente. Es más, nos conviene, porque dice Pablo que eso nos permitirá vivir quieta y reposadamente. Por último, estamos llamados a interceder por todo el país. Orar por un avivamiento en México. En dos sentidos. En las iglesias, que las iglesias regresen a la palabra y que los inconversos conozcan el Evangelio. Número 4, también llamados a orar por la iglesia. En la iglesia estoy hablando de, número 1, por los pastores. Tus pastores necesitan oración, necesitan sabiduría, necesitan caminar en temor de Dios. Orar por las personas que están alrededor de ti, por tus amigos, aquellos que están enfermos, que necesitan trabajo, que están tristes, que se están apartando. Es un privilegio llevar las cargas unos de otros. Orar por el equipo de servidores que semana a semana están atendiendo a tus hijos y enseñándoles la palabra en Club Semilla. Orar por los que atienden para que todo esto esté limpio y los baños estén limpios y tú puedas escuchar la palabra con libertad. Orar por los que se preocupan porque nunca falle el audio. Bueno, eso de falla el audio a veces, pero por los que están subiendo las prédicas a internet, por los que están en el diseño, por todos los que están haciendo todas estas cosas para bendición nuestra. Además, gratitud, confesión de pecados, intercesión por la iglesia, orar por tu familia. Ora por tu familia. Necesitamos orar por nuestros hijos. Y si no tienes hijos, pues ahí te va. Ora por los hijos de alguien más. Nunca está de más. Ora por los hijos de tu vecino, ora por los hijos de tus amigos, ora por tu esposo, ora por tu esposa,
Ora por tus padres, no importa si han sido buenos, malos, obedientes, desobedientes, cuidadosos o descuidados. No importa, ora por ellos, es parte de la honra en gratitud a la que estamos siendo llamados. Ora por tus hermanos, no solo por tu iglesia, que son tus hermanos espirituales, por tus hermanos en sangre, sobre todo si hay enemistades. Número 6, también ora por tus necesidades. La Biblia dice que a veces no tenemos, no recibimos porque no pedimos. Pide, está bien pedir, pídele al Padre. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él, por eso a Él acudimos. ¿Qué le puedo pedir? Pide sabiduría. Necesitamos sabiduría en un mundo como el que vivimos. Pídele tus anhelos, pídele tus deseos, incluso si no son vitales. ¿Quieres ir a Israel este año? Pídeselo. Si Dios quiere lo puede otorgar, lo puede hacer. No es vital, pero lo puedes pedir. Pide tus anhelos, pide tus deseos, pero sobre todo pide el Espíritu Santo. Lo necesitas, lo necesito. Pide la llenura del Espíritu Santo día con día, minuto a minuto. Y en todo esto pide que siempre se haga conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Ahora déjame hacerte algunas aclaraciones necesarias. Dios en las oraciones a veces contesta sí, a veces contesta no y a veces contesta espera. Y su respuesta siempre es la correcta, pero a veces mi petición no siempre es adecuada en mi actitud. La Biblia menciona varias razones por las cuales Dios a veces no contesta. Número 1, soberbia. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si eres soberbio y no quieres escuchar el consejo de Dios, tu oración no va a pasar el techo. El pecado, Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una cosa más, si estás casado, cómo tratas a tu esposa también define cómo Dios te escucha. Primera de Pedro dice que tratemos a nuestras esposas dándole a la mujer honra como vaso más frágil, como acorderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Orar sin fe también es un problema, porque hay muchas maneras de agradar a Dios, pero todas tienen que tener fe. Porque dice Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acercarme a Dios sabiendo que Él está ahí. Por último, es un problema orar para gastar en nuestros propios deleites. Dice Santiago 4: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Literalmente en tus pasiones. Básicamente es pedirle a Dios ayuda a pecar. Ayúdame a que mi pasión sea cumplida. Son oraciones egoístas. Hay mucho más, pero creo que este es un buen punto de inicio para nosotros este año. Oramos porque confiamos en que Dios suple y se compadece de nosotros. Oramos porque Dios nos lo ha mandado que echemos nuestras cargas sobre Él. Oramos porque necesitamos consuelo de un Dios que se deleita en oírnos. Pero sobre todo oramos porque de esa manera estamos un momentito de nuestra vida con aquel que nos amó hasta la muerte. Así que podemos orar, oremos con libertad. La segunda disciplina es meditar. En el Antiguo Testamento aparece 30 veces, mayormente en los Salmos, pero también aparece por primera vez en Génesis capítulo 24, verso 63, dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y es la historia de cómo Abraham manda a traer para su hijo Isaac una esposa, y Isaac estaba meditando. En el Nuevo Testamento aparece también por primera y única vez en Lucas 2:19, en el nacimiento de Jesús, donde María dice que meditaba en todas estas cosas en su corazón. Pero en la Biblia aparece también la palabra guardar, que no es la misma, pero implícitamente va a esto de meditar. Y encontramos en el Nuevo Testamento sin fin de veces esta palabra. Pero ¿cuál es el significado? Número 1. Significado, vamos para Josué 1:8. En Josué 1:8 dice lo siguiente:
No se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y en este versículo encontramos una definición aquí, fácil. No apartar de nuestra boca, o tener o traer a la boca. Similar al proceso digestivo. Cuando tú comes, antes de comer, pues, o sea, de tragar la comida y de tenerla en el organismo, la masticas, la digieres, la separas. Y es exactamente lo mismo meditar. Como masticar la palabra, como digerir la palabra, como separar las cosas una de la otra, entender, asimilar todo, para después tenerlo en el corazón, en la mente, ¿no? Y forme parte de mi vida. Pero eso es meditar según este versículo. También otros lo traducen como murmurar, que es una onomatopeya, es una palabra que emite el sonido de lo que hace, como estoy murmurando, pero no es usado en un sentido negativo cuando de repente murmuras con la comadre, no, pues es que ¿qué pasó con la vecina y no sé qué? No, no es así, sino más bien es un sentido positivo, como cuando pensamos en voz alta o como cuando conversamos con nosotros mismos. No es vaciar la mente, como algunas personas lo pensamos, no es tener la mente en blanco, sino llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios, completamente diferente al concepto que tenemos. Número 2, ¿cuál es el objeto de mi meditación? Pues es lo que dice acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y para no hacer toda una explicación, se refiere básicamente a toda la Biblia. Toda la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis, Apocalipsis, podemos meditar en la palabra, porque también dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? También podemos meditar en otra cosa, en el Señor. En el Salmo 104, verso 34, dice el salmista: dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Entonces puedo meditar en Jehová. ¿En qué otra cosa puedo meditar? Puedo meditar también en sus obras. En el Salmo 77, verso 11, dice lo siguiente: me acordaré de las obras de Jah. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En el Salmo 143, verso 5 también aparece la misma idea. Otra cosa en la que podemos meditar es sobre nuestros caminos, y Ageo lanza una fuerte exhortación en cuanto a esto. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pero déjame resumir todo esto. ¿Dónde encuentro al Señor para meditar en Él? En la Biblia, en la palabra, ¿no? ¿Dónde encuentro las obras del Señor? En la palabra. ¿Y dónde puedo meditar en mis caminos? Pues a la luz de la palabra. Entonces todo se resume en este bello compendio de libros, ¿verdad? La Biblia. Y bueno, número 3, ¿en qué momento puedo yo orar? Pues en Josué 1:8 dice aquí, meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces dice, nunca se apartará, y es de día y de noche. Entonces es siempre, nunca se apartará. Lo contrario sería distraerme. Ese es el antónimo, distracción. Y puedo yo distraer pensando con mi mente en cualquier cantidad de cosas que no son la palabra de Dios. Cualquier cantidad. Y bueno, ahí hay de todo. Número 4, propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice acá, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar es eso, atesorar, cuidar, proteger. Y hacer es poner por obra la palabra. Y no puedo yo poner por obra la palabra si no estoy confiando en la palabra y haciendo de ella mi roca, ¿no? Es mi roca. Entonces, en Efesios 2:10 precisamente, Pablo dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
También en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, que guardar la palabra, meditarla en mi corazón, simplemente es el reflejo de haber confiado en Cristo, de todo creyente. Número 5, ¿el resultado cuál es? Dice ahí: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en todo y que seas próspero? Y tú sí. Pues exactamente, en Año Nuevo todo lo que pedimos normalmente, ¿no? Que tengas un próspero año nuevo. Pues ¿cómo? Meditando la palabra de Dios. Ahora, también en el Salmo número 1, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí hay varios resultados de la meditación. Y podemos aquí solamente enumerarlos rápidamente. Bienaventuranza, o sea, gozo, felicidad en mi vida con Cristo. También otra cosa, crecimiento, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Me habla de crecimiento, me habla de madurez, me habla de un fruto constante, una persona fructífera. Firmeza, también me habla de protección, porque al final dice que la senda de los malos perecerá, pero Jehová conoce el camino de los justos. O sea, habla de protección, pero también habla de dirección, y también habla de salvación, no solamente de la paga del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas como cristianos. Solamente para terminar, lee tu Biblia, memoriza la Biblia, estudia la Biblia, despójate de todo obstáculo y recuerda, meditar no solamente es esta disciplina, sino significa estar con aquel que es la palabra, y vamos a ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser a la semejanza de Jesucristo. Me tocó a mí hablar acerca del ayuno, y regularmente cuando las personas me hacen la pregunta de cuántos tipos de ayunos hay, yo le digo que hay uno, y ya les pido que oren. ¿Qué es realmente el ayuno? Bueno, déjame darte la definición más sencilla que encontré. El ayuno es una disciplina cristiana voluntaria y consiste en abstenerse de algún alimento o algún placer legítimo con un propósito espiritual. Bueno, la práctica del ayuno la encontramos en muchos lugares en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés ayunó, Nehemías, Esther, David, Samuel, Ana. Y en el Nuevo Testamento también encontramos al Señor Jesús ayunando, y también a la iglesia ayunando ocasionalmente, y también teniendo días regulares de ayuno. Incluso el Señor Jesús le dio instrucciones a sus discípulos de cómo ayunar. No les prohibió ayunar y tampoco les mandó días de ayuno. Simplemente les dijo: cuando ayunen, como era esperado, háganlo de esta manera. Una buena pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuándo deberíamos ayunar? Bueno, aquí hay algunas razones que creo que nos deberían mover a nuestro corazón a ayunar. Número 1, cuando estamos tratando con algún pecado en nuestra vida. El ayuno nos permite enfocarnos. No se trata de matarnos de hambre para decir: Dios, por favor, perdóname, mira que no he comido en una semana. Sino que realmente nos ayuda a reorganizar nuestra vida, a recalibrar nuestra vida, a enfocarnos en un pecado con el que estamos batallando. Es quitar cualquier distracción para tratar con ese asunto seriamente. De hecho, en Joel encontramos una invitación al ayuno de parte del Señor. Le dice a su pueblo: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso. También ayunamos cuando necesitamos de una dirección
especial, quizás por una tarea que Dios nos ha dado, nos ha encomendado. Y el ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. También en Hechos capítulo 13 encontramos que la iglesia de Antioquía ayunó y oró después de imponer las manos en Pablo y en Bernabé y enviarlos como misioneros. Así que eso es una buena oportunidad para ayunar. También ayunamos cuando hay una necesidad especial, individual o familiar, o incluso una necesidad nacional. Esther pidió a todos en el pueblo judío que ayunaran porque había un peligro de que pudiera haber un exterminio para el pueblo, y ella quería entrevistarse con el rey. O Nehemías, después de ver la condición de su nación, de las murallas destruidas, ayunó y buscó al Señor. Esas son buenas oportunidades para ayunar. Pero, ¿cómo ayunar? ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera correcta y que agrade a Dios? Bueno, déjame darte algunos tips. Número 1, comienza con poco. Trata de no participar de alguna comida durante un par de semanas. Luego quizás puedes intentar hacerlo toda la semana. Podrías hacerlo de esa manera. O incluso hacer 2 días de solo jugos. Pero es muy importante que siempre tomes agua. No importa el tipo de ayuno que sea, siempre toma agua, porque si dejas de tomar agua para oír más al Señor, lo vas a escuchar decirte bienvenido a casa. Así que no dejes de tomar agua en un ayuno. Pero sí podrías hacerlo de distintas maneras. También planea qué harás en esos tiempos donde no vas a comer. Porque la idea es organizar tu vida alrededor ese tiempo de la oración y la meditación de la Biblia. Si solamente dejas de comer, pero no tienes tanto tu mente como tu cuerpo enfocado en el Señor, solo es una dieta mal hecha. Solo es matarte de hambre. La idea es que planees qué harás en esos tiempos de ayuno, con propósito. También, una cosa más, considera a los demás. Cuando ayunas, quieres pensar en cómo reaccionarán los demás ante el ayuno. Un ejemplo, ese día te invitaron a un cumpleaños y tú deliberadamente decides, sabiendo eso, ayunar. Así que vas al cumpleaños y no comes porque estás ayunando. Eso no es mostrar amor a las personas que están a tu alrededor. Mejor planea con anticipación el ayuno. E intenta diferentes tipos de ayuno. Puedes ayunar de manera privada o lo puedes hacer con la iglesia, o lo puedes hacer como familia, puede ser ocasional o regular. Y también ayuna de otras cosas que no son comida. Quizás algunos se sienten, con un poco de culpa porque quizás por salud no pueden ayunar de la manera tradicional. Pero todos podemos ayunar de algo que podría ser legítimo, un placer legítimo, como la televisión, las redes sociales, los videojuegos, lo que tú quieras, algún pasatiempo. No hacerlo en ese tiempo para enfocarme en el Señor y buscarle de corazón. Y una cosa muy importante, no lo hagamos con hipocresía. El Señor Jesús denunció la hipocresía de los fariseos diciéndoles a los discípulos: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, los que hacen teatro. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo que no recibirán más recompensa que esa. A veces ayunamos para que otros nos vean y piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. O ayunamos porque sabemos que estamos viviendo en pecado y creemos que una semana de ayuno lo compensa. Pero me recuerda mucho a lo que en la catedral de la iglesia de Lübeck, en Alemania, aparece una inscripción el lamento del Cristo contra el mundo ingrato que dice: me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me caminas, me llamas vida y no me vives, me llamas sabio y no me sigues, justo y no me amas, rico y no me pides, me llamas eterno y no me buscas, si te condeno, no me culpes. Así que no lo hagamos con hipocresía. Hagámoslo sinceramente. Y hazlo con alegría. El Señor Jesús dice: cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Déjame terminar así. ¿Por qué ayunar? Porque cuando ayunamos, estamos negándonos aún a los elementos más básicos para decirle a Dios que es lo más importante en nuestra vida.
Es difícil ayunar en una cultura hedonista, enfocada en el placer, enfocada en el yo, en cómo te hace sentir los demás, en cómo todo gira en torno a nosotros. Pero es bueno ayunar porque nos ayuda a reenfocarnos en el Señor y a pensar en su venida, en su regreso. Nos mantiene enfocados en la eternidad y reevaluando nuestro estilo de vida. Nos da autodisciplina y nos ayuda a apreciar aún más lo que Dios nos ha provisto. Y prescindir de ciertas cosas nos hace ver que quizás esas cosas no son tan esenciales como pensamos, como la televisión o algunas cosas que nos gustan, algunos placeres legítimos, y los ponemos en el lugar correcto. Al final, solo había un día asignado para ayunar, el día de la expiación, pero el Señor Jesús no dio una regla sobre cómo ayunar. La razón es que el ayuno debe ser una libre muestra de amor y devoción al Señor que nos ha amado. Así que sé guiado por el Espíritu y atrévete a tomar este tiempo para ayunar como Dios te guíe y disfrutar de tu relación con el Señor. Bendiciones. Buenos días. Vamos a Hebreos 10:24. A mí me tocó la disciplina de comunión, de congregarse, ¿no? Este es un texto muy conocido por todos nosotros, es uno de los que estudiamos en los discipulados. Dice así, Hebreos 10:24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En este par de versículos quisiera ver 5 razones por las cuales es bueno congregarse, ¿no? Apúntalas y ahorita te las explico. La primera es por obediencia, la segunda es por crecimiento espiritual, la tercera es por servicio, la cuarta es por seguridad y la quinta es por testimonio. Obediencia. Ahí mismo dice en este par de versículos que no nos dejemos de congregar. Simple y sencillo. No nos dejemos de congregar. Es una instrucción. Dios nos pide o nos, ¿cómo decirlo? No quiero que se oiga feo, pero nos manda a que nos congreguemos. En Juan 17, cuando Jesús estaba hablando al Padre antes de ser integrado, ese era el corazón de Jesús, que permaneciéramos unidos, que permaneciéramos juntos y unidos en una perfecta unidad. Mucha gente deja de congregarse y pone un pretexto que es espiritual. Es que yo no necesito de nada ni de nadie para tener una relación personal con Dios. Lo que debes saber es que cuando una persona deja de congregarse, en realidad está en desobediencia. Y cuando estás en desobediencia, estás en pecado. Es una instrucción que el Señor te da. Debes congregarte, no te dejes de congregar. Así estarás obedeciendo y no estarás en pecado. La segunda es crecimiento espiritual. Encontramos 2 palabras aquí que nos llaman la atención, que es estimularnos y exhortarnos, ¿no? Es bueno que nos estimulen, es bueno que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. Y esto va a suceder dentro de la iglesia. Los demás hermanos van a decir, oye, ¿cómo vas? ¿Sabes qué? Échale ganas con esto, échale ganas con el otro, vamos a orar, vamos a ver cómo le hacemos. La exhortación, es buena la exhortación. La exhortación no la vas a encontrar en los peceros, ¿me explico? O no la vas a encontrar en el McDonald's o algo así. Es bueno que te exhorten y lo vas a encontrar en la iglesia. Tus hermanos, dice la Biblia, que nos exhortemos unos a otros. ¿Para qué? Para que crezcamos. ¿Sabes? El congregarse va a hacer que crezcas espiritualmente. El dejar de congregarte, todo lo contrario, ya vimos, vas a andar en pecado incluso. ¿Me explico? Dios quiere que nos congreguemos para crecer espiritualmente. ¿Cómo? Hacia el amor y a las buenas obras. A veces no es sencillo amar a los hermanos. Y sabes, morir a nosotros para amar a otro nos hace crecer espiritualmente, nos hace depender de Dios, nos hace más conocer a Dios. Debemos congregarnos para esto, para crecer espiritualmente. Hacer buenas obras por otros, también lo vamos a hacer acá, en la iglesia. Además de esto, la mejor manera de conocer el amor de Cristo, ¿no? Estimularnos al amor y a las buenas obras, la mejor manera de conocer el amor de Cristo va a ser a través de la iglesia. Es su cuerpo. Y para que Cristo te dé un abrazo, necesita un cuerpo. ¿Sabes quién es el cuerpo? Somos nosotros. Cristo te va a dar un abrazo a través de un hermano. ¿Sabes? Tú vas a poder darle un abrazo de parte de Cristo a otro. Necesitamos estar en la iglesia por obediencia
y por crecimiento espiritual. El tercer punto es por servicio. Digámoslo así, amor y buenas obras igual a servicio. Se escribe amor y buenas obras, pero se pronuncia servicio, ¿sabes? Dios quiere que sirvamos a través de su iglesia, que le sirvamos a Él, a Cristo, en su iglesia. Dice la Biblia, explica en Efesios 4:12, que Dios nos dio los dones, ¿no?, a través del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. No vamos a poder servir a Cristo de una manera como Él quiere, tan efectiva, tan poderosa, si lo hacemos fuera de la iglesia, si lo hacemos aparte de la iglesia, ¿sabes? Si queremos servir a Cristo y si queremos poner esto, amor y buenas obras, estimularnos al amor y las buenas obras, va a ser dentro de la iglesia. Cuarto punto. Dice ahí al final, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la Biblia, Jesús enseña, ¿no?, allá en Lucas 12:39, que debemos estar velando, porque no sabemos cuándo ha de regresar Jesús. Debemos estar velando y estar atentos. Y estar en la iglesia nos ayuda a esto, nos ayuda a estar obedientes, nos ayuda a estar creciendo espiritualmente, nos ayuda a estar sirviéndole a Jesús. Y esto nos mantiene seguros. Esto nos mantiene seguros. Porque, ¿cuál es la estrategia de un lobo para robar una oveja? No creas que se avienta así, pum, sobre la que caiga y a ver cuál agarro. No, empieza separando a una. Le empieza a atosigar a una, hasta que esta oveja se separa y está sola, sin rebaño, sin pastor, y ahí es muy fácil atacarla, despedazarla. Es por seguridad, estamos aquí por seguridad. Dice alguien por ahí que somos como carbones encendidos, juntos ardemos, separados simplemente nos apagamos. Y la quinta razón, la primera es obediencia, segunda crecimiento, tercero servicio, cuarto seguridad. Y la quinta razón es por testimonio. Aquel día se acerca y dice 1 de Pedro capítulo 3 que el Señor no retarda su promesa. No es que no haya regresado porque se está tardando y está haciéndose el importante, ¿no? Así como de, ¿qué? Las cosas buenas tardan en llegar, así que me voy a tardar en llegar. No, no se trata de eso. El Señor no ha regresado porque quiere que todos seamos salvos. Y lo que dice Juan 13, en el capítulo 35, es que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, ¿no es verdad? La forma en que nosotros podamos dar testimonio al mundo, como dice también Juan 17:21, de que Dios envió a Cristo para salvarnos, es permaneciendo juntos, llamándonos. Eso va a reflejar que hay un Cristo vivo entre nosotros y eso les va a antojar hacerlo, ¿no? Entonces son obediencia, crecimiento, servicio, seguridad, testimonio. 5 razones por las cuales debemos congregarnos, ¿ok? Gracias. Mi muy amada familia, les mando un fuerte y cariñoso abrazo desde la ciudad de Monterrey. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar a través de este medio con ustedes, en este ya tradicional 7x7, que en parte es un mito. Dudo que los demás han cumplido con esos 7 minutos, pero bueno, me ha tocado el tema importantísimo, ¿verdad? De la disciplina del servicio en la vida del discípulo. Y importante recordar que la disciplina hace al discípulo. La salvación es por gracia, pero el crecimiento le cuesta algo al discípulo, le cuesta disciplina. La disciplina del servicio es una muy importante que no debemos descuidar y la vemos ilustrada de un modo bien hermoso en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Si abres tu Biblia ahí, por favor, quisiera que consideráramos brevemente algunas cosas prácticas. Juan capítulo 2 dice en los versos 1 al 4, leamos juntos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Es de vital importancia que entendamos el contexto de lo que está sucediendo. Para la cultura judía, y especialmente en una boda, quedarse sin vino sería como un símbolo o una señal, por así decirlo, de quedarse sin la bendición de Dios. Una de las muchas promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, si el pueblo de Israel camina en buena relación con el Señor, Dios bendeciría el fruto de sus vides, ¿verdad? De hecho, el mismo pueblo de Israel es tipificado en la Escritura como la vid de Dios. Entonces, el fruto de la vid, el vino, es un símbolo de la bendición de Dios, bendición con la cual Dios trae gozo inefable a nuestras vidas. Entonces, era algo bastante serio que esta joven pareja se quedara sin vino en la boda. Y ella, sabiendo quién es Jesús, de cierto modo, entendiendo que Jesús es la vid verdadera, en quien si permanecemos podremos llevar mucho fruto, va con él y le dice: Jesús, esta joven pareja se ha quedado sin vino. Y es entonces que, verso 5 al verso 7, comenzamos a ver rasgos importantes del servicio. Su madre dijo a los que servían, verso 5, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y los sirvientes las llenaron hasta arriba. María se dirige a aquellos que servían, y vemos aquí la primera característica de aquellos que sirven. Si nos damos cuenta, aquellos que sirven no son nombrados en el texto, no tienen nombre. Y esa es la principal característica de todos aquellos que desean servir o que han comenzado a servir. No tenemos nombre propio, porque no buscamos darnos a conocer, sino ser útiles al Señor, a quien deseamos que otros conozcan. Y qué importante es preguntarnos siempre la motivación con la que estamos haciendo aquello que presumimos ser servicio a Dios. Buscamos ser conocidos, buscamos ser reconocidos, buscamos que se nos agradezca, que se nos atribuya algo, o buscamos ser útiles. Importante recordar que aquellos que sirven no tienen nombre. Hay un solo nombre que importa para aquellos que sirven. Y vemos que la instrucción de María fue a aquellos que sirven: haced todo lo que Él os dijere. Es la segunda característica que vemos aquí. Aquellos que sirven no tienen nombre. Número 2, aquellos que sirven deben oír primero. Y deben oír para hacer todo lo que se les dice después. Quien no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, familia, no está listo para servir. Es por eso que muchas veces, especialmente con aquellas personas que recién llegan a Semilla y tienen la intención de servir, si te has acercado con alguien, con algún pastor, contándole esa intención que tienes, seguramente te han dicho: ¿cuánto tiempo tienes en Semilla? Y si has contestado que poco, la instrucción seguramente que has escuchado es: discípulate primero. Queremos servirte, queremos que escuches la palabra de Dios, porque lo vemos como un principio en toda la Biblia. Aquellos que sirven deben escuchar primero. El primer servicio del creyente se presta con los oídos, familia. Cuando cerramos el oído, cerramos las manos para poder servir. Cuando cerramos el oído, acabamos afanados y turbados con muchas cosas, siendo que solamente una es necesaria, y esa no nos será quitada: sentarnos a los pies del Maestro a disfrutar la palabra de Dios. Pero también es importante, sí, escuchar, pero sí escuchar con la intención de hacer todo aquello que se nos dice. Y también es, es algo triste cuando perseveramos en la Biblia, pero no con la intención de hacer lo que se nos dice, sino buscando solo conocimiento y no instrucción. Vemos las 6 tinajas de piedra aquí. Solo quiero aclarar un par de cosas. Esas 6 tinajas de piedra son tinajas comunes para ritos judíos de purificación. Son de piedra y tenían una capacidad alrededor de 100 litros en promedio. Entonces, vemos un simbolismo bien interesante aquí. Son 6 tinajas, y 6, según la Biblia,
6 es el número del hombre, el número de la humanidad, representa lo humano, ya que el hombre fue creado en el 6º día. ¿Qué nos enseña esto? Las 6 tinajas, déjame ponértelo en estos términos, representan el corazón del hombre. En el momento, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos recibido un corazón nuevo de carne. Pero si ese corazón lo dejamos secarse por no proveerle la palabra de Dios, ese corazón se puede endurecer también. Entonces, la instrucción es que llenemos nuestro corazón con el agua purificadora de la palabra de Dios. Y con esto Dios nos enseña que para Él es más importante la condición de nuestro corazón que la habilidad de nuestras manos. Estos hombres sin nombre, estos hombres que han escuchado a Jesús, llenaron esas tinajas hasta arriba. Y sabes, a veces perseverar en llenar nuestro corazón con la palabra no es algo sencillo, es algo que puede ser bastante fatigoso, espiritualmente se requiere de vigor, pero es algo que vale la pena. Veamos el resultado de esto. Versos 8 y 9 dice: entonces Jesús les dijo, sacad ahora, subraya eso en tu Biblia, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, el maestro de ceremonias, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo buen hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cierro con esta exhortación. Sacad ahora, les dijo Jesús. La gente que llena su corazón de la palabra de Dios sin nunca sacar para servir a las mesas, con frecuencia es gente que espiritualmente está enmohecida, pierde el gozo y solo tienen conocimiento. Es hasta que comenzamos a servir a otros en amor que se da una gloriosa transformación en nuestro corazón. Y es en ese momento que toda la Biblia que hemos guardado en nuestro corazón se vuelve una fuente de gozo. Y importante, ¿verdad? ¿Quieres que tu vida cristiana sea mejor con los años? Como dice este maestresala, el buen vino está hasta el último, hasta el final. Sirve al Señor. Es una fuente de gozo que Dios quiere usar para glorificarse en tu vida. Mi amada familia, estamos llamados a imitar a aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Los dejo con mi querido amigo, el pastor Raúl Garduño. Que el Señor les bendiga. El tema que me toca dar es dar. El tema que voy a dar es dar. Era un chiste, ok. Una de las verdades más importantes que corren a través de toda la Biblia, de pasta a pasta, es la verdad de que tenemos un Dios dador, tenemos un Dios generoso. Si tú haces una búsqueda en la Biblia, de todas las veces que aparece la palabra dar, o ha dado, o dio, te va a sorprender todo lo que Dios nos ha dado. De hecho, considerar textos como Santiago 1:17, quizá lo has escuchado y lo recuerdas. Toda buena dádiva, todo don o regalo perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Primera de Timoteo 6:17, también hacia el final del versículo, nos dice que Dios es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Y no podemos dejar fuera, cuando hablamos de dar, Juan 3:16, que nos dice que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un Padre generoso y ya sabes lo que dicen por ahí: hijo de tigre, pintito. Y se supone que como hijos de Dios nos parezcamos a papá. Seamos generosos como Él es generoso, que demos así como Él da. Ahora, cuando hablamos de dar, la Biblia nos habla de muchísimas cosas respecto al tema, pero hay dos áreas esencialmente cuando hablamos de dar: dar a Dios y dar a otros. Y yo sé que al hablar de esto podemos pensar en tantas cosas que podemos dar unos a otros, que podemos darle al Señor, pero quisiera que meditáramos hoy en el área económica específicamente. Martín Lutero dijo: 3 conversiones son necesarias en la vida del creyente. Primeramente, la conversión del corazón. En segundo lugar, la conversión de la mente. Y en tercer lugar, la conversión de la billetera. La tercera suele ser la más difícil, dice Martín Lutero. Y al hablar de dar a Dios, hablamos de dar a Dios, dar al hombre, pero al dar a Dios, sin duda una parte esencial en poderle dar es hablar de nuestros diezmos y ofrendas. Participar de esto sin duda tiene un propósito específico.
Ese propósito no es solamente sostener las necesidades de la iglesia y de aquellos que trabajan en la iglesia. Dar a Dios tiene más que ver con algo que sucede en nuestro corazón. El dar a Dios es una forma de reconocer que todo lo que tenemos viene de su mano. Al dar estamos diciendo: Dios, todo lo que tengo es tuyo y solamente te estoy devolviendo un poco de lo mucho que tú me has dado primeramente. De manera que darle a Dios guarda nuestros corazones de pensar que somos dueños de lo que tenemos y se cumple un propósito más importante que simplemente sostener la iglesia. Pero también la Biblia nos habla, como te dije, de dar a otros y nos dice que compartamos para las necesidades de nuestros hermanos, nos dice que demos a los pobres, que sostengamos a la gente que tiene necesidad, que apoyemos a la gente que tiene necesidad. Y sin duda, cuando damos a otros, suplimos la necesidad de la persona a quien estamos dando. Pero no solo eso, hay un propósito más grande. Me hace quitar mi esperanza de las riquezas, mi enfoque en los recursos, en el dinero, y me hace poner mis ojos en Dios. En 1 Timoteo 6:17, Pablo manda a Timoteo diciendo: a los ricos de este siglo, y tú dices, bueno, yo no soy rico, eso no es para mí. En muchos sentidos somos ricos, tenemos tantas cosas que otras personas no disfrutan. Y dice la Biblia que a los ricos deben mandar que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. De manera que cuando tú y yo somos ricos en buenas obras, cuando tú y yo damos, somos dadivosos, somos generosos, eso demuestra que mi esperanza no está en las riquezas, mi confianza no está en los recursos, sino en el Dios vivo que me da todas las cosas. Dar me guarda de la avaricia, de poner mi esperanza y mi confianza en las riquezas, y muestra una dependencia y una confianza y un enfoque en el dador de todas las cosas, en Dios. Pero sin duda uno de los propósitos más increíbles que se cumplen cuando tú y yo damos es lo que el dar produce en la vida de aquellos que reciben la dádiva. El dar produce algo en aquellos que reciben la dádiva. En 2 Corintios, Pablo está hablando de una ofrenda que se estaba preparando para hermanos en necesidad. Y en 2 Corintios 9:12, él dice que la administración de este servicio, el darle a estos hermanos en necesidad, no solamente suplía lo que a ellos les faltaba, sino que también abunda, dice ahí, ¿en qué? En muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, versículo 13 continúa diciendo: por la experiencia de esta administración, lo que ellos reciben, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y tú y yo llevamos a otros a agradecer a Dios, a glorificar a Dios cuando les damos generosamente. ¿Y sabes qué? El propósito máximo, no solo de dar, sino de nuestras vidas, es que Dios sea glorificado. Eso se produce cuando tú y yo damos. Quiero darte brevemente 4 tips para terminar. ¿Cómo dar? Bueno, número 1, da constantemente. En 1 Corintios 16, verso 2, Pablo enseña a los corintios cómo el ofrendar es algo que se tiene que hacer constantemente. Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana. Ahora, no es que obligatoriamente cada semana tienes que traer algo al Señor. No es que si no diezmas una semana o no ofrendas una semana estás en pecado. Hay gente que no puede hacerlo así, reciben su salario quincenal o incluso mensualmente. Pero la idea es que no vas a dar solamente cuando tienes ganas de hacerlo, cuando te acordaste que tenías que dar, sino constantemente, sistemáticamente. Cada que tienes la oportunidad y recibes algo, apartas algo para el Señor. ¿Cuánto? Bueno, dice la Biblia ahí mismo en el versículo 2 de Corintios 16: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Debemos dar, segundo tip, proporcionalmente. Número 1 dijimos dar es constantemente. Número 2 es proporcionalmente. Es decir, si tú recibes 10 pesos semanales y participas dando 1 peso o 2 pesos, eso es personal. Pero una semana recibes 100 o 1000 pesos y sigues dando solo 1 peso o 2 pesos, algo anda mal, porque no estás dando proporcionalmente, no estás dando según Dios te prosperó. Si una semana, una quincena recibes un poco más, lo más lógico es que des un poco más. Un corazón abierto a recibir la bendición de Dios
no puede tener la mano cerrada a dar bendición. Tercer tip, da premeditadamente. Da premeditadamente. En 2 Corintios 9:7, lo mencionamos constantemente en el tiempo de diezmos y ofrendas, nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, tienes que tomar un tiempo para proponerte, para prepararte anticipadamente, poner algo aparte. Al recibir tu salario, tomas de tus ingresos algo para el Señor. Como te dije, ¿cuánto es personal? Creo que el 10% es un buen lugar para comenzar. Pero tú tienes que tratar eso en tu relación con Dios. No tenemos un mandato específico a dar cierta cantidad. Podemos dar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. La idea es que no llegues al último momento a ver cuánto vas a dar, sino haber orado y haberte preparado con tiempo para poder participar de este tiempo. Ahora, de igual forma, el dar a otros, si tú esperas a dar lo que te sobra, nunca vas a dar nada, porque nunca te va a sobrar. Comienza el año proponiéndotelo en tu corazón, premeditando esto, considéralo en tu presupuesto, trae tus recursos delante de Dios, deja que Él te muestre cómo usarlos. El cuarto tip es dar alegremente. Ahí mismo nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es un gozo participar de poderle dar a Dios. Si lo vas a hacer con tristeza, mejor no lo hagas. Recuerda que Dios quiere que lo hagas alegremente. Pero también dice que no lo hagas por necesidad. No le damos a Dios para que Él nos dé. No es que, Señor, yo te doy $1 y tú me das 2, ¿no? La ofrenda del Señor, tú le das 1 centavo y el Señor te va a dar 2. Cantaban por ahí en algún lugar, pero no es así. Nadie puede hacer deudor a Dios. Todo lo que tenemos viene de su mano. Y queremos hacerlo con alegría y con gratitud. Y creo que ya me superpasé. Bendiciones. ¿Tienes la lista completa? Orar, meditar, ayunar, congregarme, servir, dar. Y por último, creo que esta última disciplina se va a desarrollar a partir de todas las demás, y es testificar. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Una palabra que se repite mucho en el Nuevo Testamento es esta: testimonio, testificar o testigo. Y un versículo que nos recuerda es este, Hechos 1:8. Es parte de la instrucción que Dios les dio a sus discípulos antes de partir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, junto con la gran comisión que aparece al final de los evangelios, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto es nuestra tarea, es nuestro llamado, dar testimonio, siendo el testimonio la vida eterna que Dios nos ha dado y que se encuentra en su Hijo, en Jesucristo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, que te conozcan. Y conocer me habla de una relación, de tener una relación. Esta vida eterna es una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, que comienza al creer. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se hace énfasis en creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna. El testimonio que damos es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hace algunos días estaba caminando con mi pastor, con Héctor, buscando una cafetería. Se nos da eso del café, ¿no? Y caminábamos juntos a las 7 de la mañana con nuestra Biblia buscando esta cafetería en una ciudad en Estados Unidos, y eran las 7 de la mañana y estaba una persona pintando una pared y nos vio caminar. Éramos los únicos caminando por la acera en ese momento, y al ver nuestras Biblias él dijo esto: ustedes desde temprano trabajando, no paran,
¿no? Y vio nuestra Biblia y dijo esto: lo que sí es que nunca van a acabar. Y es cierto, nunca vamos a acabar de testificar, de dar testimonio. ¿Habrá alguno que en este año le tengas que dar testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna? No uno, muchos. Y yo pensaba en esto, ¿no? Tendría que ser una disciplina de todos los días. Y será algo que sucede naturalmente cuando el resto de las disciplinas están funcionando en mi vida. Si continuamente estoy orando por gratitud, lo primero que tengo que agradecer es que, Señor, me has dado salvación, me has dado vida eterna. Y me mantendrá enfocado en que los que están a mi alrededor necesitan vida eterna. Si estoy meditando en la palabra todos los días, voy a estar conociendo a aquel que me salvó, y la intención será todo el tiempo darlo a conocer a otros. Si ayuno, voy a estar enfocado no en las cosas temporales, no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, dándole el primer lugar a Dios. Si sirvo, si me congrego, me voy a congregar y voy a conocer a otros y voy a escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en otras personas y terminaré testificando de quién es el Señor. Si sirvo, si estoy dando y estoy dando para su obra, para que otros le conozcan, mi mente estará enfocada en las cosas temporales, no en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Juan escribe esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es Jesús. Porque la vida, Jesús, fue manifestado y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si estoy caminando en el Señor y dependiendo de Él en todo momento, llevando a cabo cada una de estas disciplinas, ¿te imaginas todo lo que habrás oído y todo lo que habrás visto? Y es precisamente de eso de lo que testificamos, lo que hemos oído y visto en nuestras vidas y en la vida de los que están a mi alrededor, que conocen al Señor. Y sí, Lenin se me adelantó, y como está grabado, pues ya ni modo, se me adelantó ahorita y se me adelantó en la próxima reunión. Las disciplinas no son para obtener salvación, sino un día alguien nos testificó. Un día alguien nos habló de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y que murió y que al tercer día resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida espiritual comenzó cuando creímos en el Señor y conocimos al Señor. No cuando comencemos a hacer estas disciplinas, pero estas disciplinas me mantendrán enfocados en el propósito primordial de mi vida: ser un testigo. Ser un testigo. Una de las cosas con las que iniciamos fue orar. ¿Y orar por qué? Por ser lleno del Espíritu Santo. Y si no estoy siendo testigo, quizás es porque necesito en el día de hoy pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu para recibir poder y entonces ser testigo en los que están a mi alrededor y los que están un poco más lejos, y a cualquier lugar a donde me lleves, testificar de que tú eres el Dios que da la vida eterna. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, no somos muy dados a la disciplina, Señor. Esa es la verdad. Muchos de nosotros vamos por nuestra vida haciendo lo que va surgiendo el día tras día, Señor. Pero, Señor, hay cosas que en tu palabra nos pides que hagamos y que hagamos diariamente.
constantemente y con devoción. Y Señor, y queremos comenzar este año dependiendo de ti, Señor, y conociéndote más. Y al conocerte, darte a conocer, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a no mantenernos como niños, a no ser fluctuantes y llevados de aquí a allá, sino permanecer firmes en ti y ser de testimonio a otros. Señor, ayúdanos. Pon el querer como el hacer por tu voluntad en nuestras vidas. Señor, no queremos hacer nuestra voluntad disfrazada de tu voluntad, Señor, sino queremos hacer tu voluntad, Señor. En este año que comienza, Señor, ayúdanos a caminar cerca de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Y Señor, te pedimos, llénanos de tu Espíritu. Ven con tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Danos la capacidad y el poder de ser testigos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.